Lo que plantea el dispositivo ESI, fundamentalmente desde la perspectiva de género y también desde la perspectiva de derechos, es poder pensar la sexualidad desde un lugar mucho más amplio, que no tiene que ver solamente con la genitalidad, ni con lo biológico, ni con lo reproductivo, sino poder asociarlo a prácticas, a orientaciones, a gustos y a placer, fundamentalmente a placer. Entonces, en ese sentido, es un dispositivo contracultural porque las escuelas, digamos, generalmente el placer no está asociado a la posibilidad de enseñar, fundamentalmente, y de aprender, digamos, ¿no? Digamos, y se piensa la escuela como ese espacio por el cual casi todas las personas pasamos de manera obligatoria, digamos. Entonces, poder pensar que sí o sí la escuela tiene que hablar de eso, no solo como obligación, sino también como derecho de los y las estudiantes, permite que esas cuestiones que traemos a veces de lo familiar puedan ponerse a reflexionar y a pensarlos de una perspectiva distinta, fundamentalmente de derechos y de género. Entonces, en esos casos vemos que muchas veces hay mucha voluntad y compromiso por parte de algunos docentes en las escuelas para implementar efectivamente la ESI, pero muchos obstáculos en términos de los equipos directivos. Eso es una constante, pero digo, está bueno remarcar que es dispar eso, no en todas las escuelas se da. Es muy importante rescatar y valorar proyectos interesantísimos que vienen desatando muchas escuelas, a veces también por zona, en relación a construir una red, ¿no? Digo, ese es otro de los grandes desafíos. Digo, pensar el trabajo en red desde la escuela con otras instituciones del Estado, con el centro de salud, con organizaciones y fundaciones que puedan ayudar en el trabajo. También existe docentes que se resisten a trabajar el tema, que muchas veces lo terminan haciendo de manera obligatoria. Nosotros en ese sentido decimos que a veces es lo que le llamamos el currículum turista, que es decir como, bueno, lo paso por arriba, lo menciono porque me lo obligan, listo, ya cumplí, y muchas veces no tiene que ver con una convicción, sino que es como más tratar un temita así y me voy. O muchas veces también esta cuestión de decir, bueno, no llego con los tiempos, no lo puedo hacer, queda para el año que viene. Digo, a veces eso tiene que ver más que nada con resistencias de no sé cómo abordarlo, no sé qué decir, y siempre está esta idea de me falta capacitación, ¿no? En términos de lo emancipador que significa ese espacio. Encontrar en la escuela un lugar donde me escuchen lo que me pasa, lo que estoy viviendo, ya sea porque es en términos de que lo estoy sufriendo o porque en términos de que estoy transitando una experiencia placentera vinculada a mi sexualidad, que la escuela sea un lugar donde poder hablar de eso es una experiencia transformadora. El desafío es construir esos espacios donde la escuela sea un lugar con el que yo puedo contar con adultos y adultas que me pueden escuchar y que me van a ayudar a construirme de una manera también autónoma para poder resolver lo que me va pasando en la vida. Aparece mucho las familias no vienen a la escuela, entonces la escuela sale al barrio. Entonces, no sé, desde repartir folletos y cartelerías en los negocios hasta hacer una jornada en una plaza, acá en Las Varillas, para el paro de mujeres, armar una actividad con los estudiantes en la plaza. Digo, esas cuestiones que por ahí son como más monopolizadas en las grandes ciudades, ver que en esta zona la escuela está saliendo a la comunidad ha sido como muy interesante. Otra de las cuestiones que en este curso en particular se han dado fue la posibilidad de pensar esto, ¿no? La zona. A veces uno cuando trabaja en capital, por ejemplo, bueno, si bien hay diversidad en los barrios, acá la posibilidad de pensar en la zona y poder pensar en estrategias de pensar en red, ¿no? Como qué articulaciones, ¿no? ¿Qué hay en Las Varillas en términos de instituciones del Estado, fundaciones, organizaciones? ¿Qué hay en San Francisco? ¿Qué otros lugares tenemos cerca? Digo, sobre todo los pueblos. Muchas veces lo ponemos en términos de ejemplos, que las docentes a veces nos cansamos de hacer talleres para hablar de anticoncepción y tenemos un montón de casos de embarazo adolescente. Entonces decimos, ¿qué pasa entre esa distancia de dar una información, ¿sí? Y pensar en un camino que tenga que ver con la apropiación subjetiva de ese derecho y que tiene que ver con empoderarse desde ese lugar para el caso de los estudiantes. Y nosotros insistimos mucho en el currículum oculto que llamamos en la vida de la escuela, que entendemos que es sumamente eficaz en términos de lo que no decimos explícitamente como contenido, pero sí hacemos desde la práctica docente. Entonces nosotros trabajamos mucho en poder ser conscientes de decir, ahí hay un posicionamiento pedagógico.
y fundamentalmente insistimos con la cuestión de la corporalidad, ¿no? De siempre decimos poner el cuerpo, porque hay una cuestión que pasa entre las distancias, entre lo que uno puede trabajar desde lo teórico, leer la ley, leer conceptos y trabajarlos y decirlos, que hay como es un plano, que no necesariamente eso significa una apropiación subjetiva, ni de esos derechos que expresan esas leyes, ni de esos contenidos. Entonces, poder hacer la experiencia de pasar por el cuerpo a partir de lo lúdico, a partir de lo teatral, a partir de lo artístico, permite conectar fundamentalmente con la propia biografía, que digo, ahí hay como un primer punto donde cae la ficha, ¿no? ¿Qué camino hay que desandar para poder pensar la implementación de la ESI en las escuelas y desde una manera transversal, ¿no? Que no tiene que ver únicamente con decir, bueno, vamos a hacer una jornada de una actividad, sino poder pensar en toda la vida de escuela, desde los rituales escolares, las disposiciones escolares, los programas de contenido, ¿no? Un posicionamiento político que sea en perspectiva de género. En una primera instancia se nos había bajado desde dirección que teníamos que tratarlo como un contenido transversal desde todas las materias al mismo tiempo. Entonces lo que yo daba en lengua también se veía el mismo tema en biología, se veía el mismo tema en matemática, y los mismos chicos nos reclamaron, dice, ya cansaron, dice, siempre nos dan lo mismo. Entonces nos dábamos cuenta que estábamos muy limitados, que no sabíamos cómo encarar el tema desde otra perspectiva, y dijimos, bueno, tenemos que capacitarnos, sin capacitación no podemos mejorar nosotros. Me anoté porque el tema de los contenidos ESI, nosotros lo tenemos programado a través de una jornada que se hace trimestralmente. Antes, como no sabíamos muy bien cómo encararlo, siempre nos terminamos abordando el tema desde el punto de vista biologicista, o sea, transmisión de enfermedades, cuidados para no quedar embarazada. Entonces se nos agotó la temática y los chicos se quejaban de que era muy repetitivo, que siempre le dábamos lo mismo, todos los profesores le dábamos lo mismo, y tenemos al ver las experiencias de los otros compañeros, otras formas de abordar el tema. Está muy bueno incorporar lo lúdico, que fue lo que se nos sugirió, que siempre es la película, el análisis de la película, el afiche. Y ya es aburrido inclusive para nosotros mismos como docentes, no solo para los chicos, sino para nosotros mismos como docentes. Me parece que la distancia está entre el contenido que transmitimos y si realmente ese contenido que transmitimos nosotros lo podemos aplicar hacia dentro de la escuela en nuestra tarea, bueno, en nuestro día cotidiano, en lo común. Y eso me parece que es la gran falencia que tenemos, que no logramos apropiarnos del contenido y queremos que los chicos se apropien de ese contenido. Y bueno, y también creo que ese es uno de los grandes desafíos y por lo menos algo que me llevo de esta capacitación es eso, bueno, seguir pensando y seguir reflexionando de cómo hacer para sumar a las familias, a la comunidad y sumar a otros profes que también bueno, apliquen estos contenidos, estas herramientas, los recursos que estuvimos utilizando dentro del aula y también en cualquier ámbito de la escuela. Muchos te cuestionan por ahí por qué hablamos de esto en la escuela. Entonces implica también uno demostrarle cuál es el posicionamiento que tiene uno, que hay una ley que nos ampara, sí que hay una ley que nos obliga a nosotros y nos demanda a los docentes trabajar estas temáticas. También los pone a ellos en otra situación, bueno, de pensar la sexualidad como algo cotidiano, como algo que transitamos y vamos construyendo todos los días y no es algo acabado, terminado. Cambia la mirada a medida que se va dando el taller o el curso. Y eso está buenísimo. Yo creo que las cosas hay que hablarlas, que el miedo o tendremos que tener miedo al no hablarlo, porque al no hablarlo es peor. Me parece que siempre las cosas si se hablan y si se van comentando, el chico puede tener herramientas para saber cómo afrontar la realidad. Por ejemplo, surgió un caso que decían, por ejemplo, ¿qué le decís vos a tu hermana? Y yo cada vez que salgo con mi hermana le digo, anda a lavar los platos vos. ¿Y para qué vas a ir a manejar si nunca vas a aprender? Entonces estaban estereotipando a la hermanita pobre y después se dio cuenta que le estaban haciendo un mal, que realmente lo hacía de joda o porque se hizo siempre así en la casa y que no era tan así y que la podía lastimar a la hermana. Entonces pudimos llegar a los chicos para que se den cuenta que lo que estaban haciendo estaba mal. Creo que un error de los docentes es que no registramos lo que hacemos. Hacemos todo oral y nos parece que es muy poquito. Y cuando hablamos, después intercambiamos acá y desde San Francisco, la Francia, hasta Zacanta, o sea, de todos los pueblos hay docentes hoy. Y es muy rica la experiencia.